Saludos a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a ver lo que son las matrices de transformación homogénea. Como una recapitulación de lo que hemos tratado en los temas anteriores, hemos visto cómo podemos asignar la posición de una trama puramente trasladada con respecto a una trama absoluta. Recordemos que si nosotros conocemos el vector de posición que nos lleva desde el origen de la trama absoluta hasta el origen de la trama relativa, y también conocemos el vector posición de la trama relativa P de B, nosotros podemos realizar una suma de vectores para poder encontrar y asignar la posición del punto P de B, pero ahora con respecto a la trama absoluta, siendo este un P de A. Por otra parte, también hemos visto cómo podemos asignar la posición de una trama relativa puramente rotada, en donde nosotros podíamos asignar este punto de la trama rotada ahora con respecto a la trama absoluta. Para lograr esta asignación, lo que realizábamos era simplemente multiplicar una matriz de rotación de B con respecto a A por el vector de posición con respecto a la trama rotada P de B. Una vez realizado esto, el resultado era un vector asociado a la trama absoluta P de A. Ahora, el objetivo es asignar la posición de una trama rotada y trasladada, es decir, la combinación de los dos movimientos anteriores en uno solo. Para esto podemos observar que podemos apoyarnos de las operaciones anteriores, en donde primero, si nosotros queremos encontrar la posición de una trama rotada, lo vamos a realizar por medio de una multiplicación. Y si esta trama rotada también se encuentra trasladada, lo único que tendríamos que hacer es realizar una suma de la resultante del producto de la matriz de rotación y el vector posición P de B más un vector posición que nos lleva desde el origen de la trama absoluta hasta el origen de la trama relativa. Este vector es el P del origen de B con respecto a A. Realizando esta operación, nosotros podemos encontrar y asignar la posición de un punto de una trama relativa trasladada y rotada al mismo tiempo con respecto a una trama absoluta. Este resultado nosotros lo conocemos como el vector posición P de A. A partir de aquí surge una entidad matemática que se conoce como la matriz de transformación homogénea. Si nosotros podemos transformar esta operación que tenemos aquí a una forma matricial, lo tendríamos de la siguiente manera, en donde vamos a tener un P de A que sería un vector columna aumentado un 1, y este sería igual a una matriz de transformación homogénea, la cual va a contener lo siguiente. En la primera posición vamos a tener una matriz de rotación de B con respecto a A, que sería esta. En la segunda posición vamos a tener el vector columna que nos lleva desde el origen de nuestra trama absoluta hasta el origen de nuestra trama relativa. En la parte inferior vamos a tener un vector fila de ceros de una fila por 3 columnas, y finalmente vamos a agregar un factor de escala. Esto si lo multiplicamos por el vector P de B, que es el vector con respecto a la trama relativa, a la trama roja, y le aumentamos un 1, entonces es posible realizar la operación matricial de esta manera. Observemos que si multiplicamos fila por columna, lo que tendríamos es la matriz de rotación de B con respecto a A multiplicado por P de B, obtendríamos este resultado. Y posteriormente, si multiplicamos el vector P del origen de B con respecto a A por 1, tendríamos este resultado, lo cual estaría igualado a un vector P de A. Para la segunda fila tendríamos 0 multiplicado por P de B es 0, y 1 multiplicado por 1 es igual a 1. Y esto está asociado o igualado a 1. Por lo tanto, a partir de aquí, tenemos una expresión reducida en forma de matrices, en donde vamos a tener una matriz de transformación homogénea T de B con respecto a A multiplicada por un vector de posición P aumentado un 1. Y esta operación nos estaría asignando la localización del punto P de B, pero ahora con respecto a la trama absoluta A. Antes de trabajar directamente con las matrices de transformación homogénea, es necesario definir algunas cosas con respecto a su estructura y a su uso. Lo primero es que cuando nosotros tenemos matrices de transformación homogénea, estas van a estar conformadas por 4 elementos. En la primera posición vamos a tener una matriz de rotación como las que ya conocemos, ya sea una rotación en X, en Y o en Z, que es justamente una matriz de 3×3. En la siguiente posición vamos a tener un vector de traslación, el cual va a contener 3 filas y una columna. En la siguiente posición simplemente vamos a utilizar un arreglo de ceros, el cual lo vamos a conocer como una perspectiva. La perspectiva en la parte de robótica no la vamos a estar utilizando. Sin embargo, la perspectiva o este arreglo se puede utilizar en conjunto con el trabajo de visión artificial, por ejemplo,
en la manipulación de robots cuando se están utilizando cámaras para identificar y manipular los objetos que se desean. Por lo tanto, nuevamente este arreglo va a ser un arreglo de una fila por 3 columnas y vamos a colocar aquí 3 ceros. Finalmente, el último elemento es la escala. Este elemento es simplemente un elemento de una fila, una columna. Una vez conocido esto, vamos a introducir a las coordenadas homogéneas. Un elemento en un espacio n dimensional se encuentra representado en coordenadas homogéneas por n más 1 dimensiones, de tal forma que un vector xyz vendrá representado por xyz multiplicado por el factor de escala, donde el factor de escala o w es un valor arbitrario, de tal manera que nosotros podemos representar una coordenada cartesiana xyz en coordenadas homogéneas de esta manera. Observemos un ejemplo. Si nosotros tenemos el vector 2i más 3j más 4k, lo podemos representar en coordenadas cartesianas de la siguiente manera. Simplemente, si tenemos un factor de escala igual a 1, tendríamos justamente los mismos elementos o los mismos valores en un vector columna. Por otra parte, si nuestro factor de escala es igual a 2, ahora tendremos para el primer elemento 4, posteriormente tendremos el segundo elemento igual a 6 y el tercer elemento igual a 8. Sin embargo, si tenemos un factor de escala igual a menos 3, el primer elemento será menos 6, el segundo menos 9 y el tercero menos 12. Recordemos que si nosotros tomamos el factor de escala y multiplicamos a cada uno de estos elementos, podemos llegar a cada uno de estos resultados. O de la misma manera, si tomamos el factor de escala y dividimos cada uno de estos elementos entre el factor de escala, llegamos a este resultado. Por otra parte, tenemos también las traslaciones homogéneas, en donde podemos observar que vamos a tener una matriz de transformación homogénea, la cual en la parte de la matriz de rotación, que es este arreglo de 3×3, solamente esta parte, no va a contener como tal una rotación y solamente vamos a agregar una matriz identidad, y en el espacio de la traslación vamos a colocar elementos de un vector de posición o como tal coordenadas homogéneas, en donde vamos a tener una coordenada en X, en Y y en Z. Tenemos este ejemplo en donde, muy similar a lo que vimos anteriormente, tenemos un vector puramente trasladado, se encuentra trasladado 6 en X, menos 3 en Y y 8 en Z, ubicándolo en esta posición. A partir de ahí se conoce el vector R con respecto a esta trama relativa, y se desea conocer el vector P de A, el que nos lleva del origen de la trama absoluta hasta el punto conocido con respecto a la trama relativa. Es decir, vamos a calcular este vector verde utilizando las matrices de transformación homogénea, en este caso solamente traslaciones homogéneas. Colocamos una matriz de identidad, no colocamos como tal una rotación en ninguno de los ejes, ya que es una traslación pura, y en la parte de traslación colocamos lo que se ha trasladado la trama: 6, menos 3 y 8, agregando también su factor de escala. Por otra parte, como conocemos el vector R con respecto a la trama relativa, lo multiplicamos por cada una de sus coordenadas, menos 2, 7 y 3. Al realizar esta operación tenemos el resultado, y este resultado es un vector P con respecto a la trama absoluta A, en donde tendríamos los resultados 4 en X, 4 en Y y 11 en Z, teniendo un factor de escala igual a 1. Y con esto podemos lograr y asignar esta posición con respecto a la trama absoluta. Y de la misma manera tenemos también rotaciones homogéneas, en donde ahora vamos a utilizar una matriz de transformación homogénea, en donde en la parte de la matriz de rotación podemos utilizar cualquiera de las matrices de rotación sobre los ejes, ya sea la rotación en X, la rotación en Y y la rotación en Z. Este arreglo, recordemos que es un arreglo de 3×3. En la parte de la perspectiva vamos a colocar siempre ceros, y en este caso en la parte de traslación vamos a colocar ceros, ya que ahora estamos haciendo referencia a rotaciones homogéneas, lo que sería rotaciones puras, sin traslación. Un ejemplo de esto sería algo similar a lo que ya hemos visto. En este caso tenemos una rotación pura, no tenemos una traslación, y estamos girando menos 90 grados alrededor del eje Z, es decir, llevamos el eje Y que estaba en este sentido, ahora se encuentra apuntando a este sentido en esta orientación, y el eje X que estaba en esta orientación ahora lo tenemos apuntando en este sentido. Ya tenemos la trama completamente girada menos 90 grados sobre el eje Z. Podemos observar que el eje Z está colineal al Z de la trama absoluta. Con respecto a este, nosotros conocemos el vector R, que tiene estas coordenadas 4, 8 y 12 con respecto a la trama relativa, y nuevamente el objetivo es la asignación de esta coordenada pero con respecto a la trama absoluta. Lo que tenemos que hacer aquí es utilizar una matriz de rotación sobre el eje Z, que es la que tenemos aquí,
ya evaluada en menos 90 grados, por lo cual tenemos coseno de menos 90 es 0, seno de menos 90, esto es menos 1, menos seno de menos 90, esto es igual a 1, y coseno de menos 90, esto es 0. Por lo tanto, esto es nuestra matriz de rotación. Como no tenemos traslación, colocamos ceros en este vector de traslación y lo multiplicamos por el vector R con respecto a la trama relativa, el cual tiene coordenadas 4, 8 y 12, y si lo colocamos como coordenadas homogéneas, aumentamos un 1, que es el factor de escala. Al realizar esta operación, fila por columna, llegamos a este resultado. Podemos observar que las matrices de transformación homogénea nos proporcionan los mismos resultados que obtuvimos anteriormente cuando nosotros realizábamos traslaciones o rotaciones puras y asignábamos un punto con respecto a la trama absoluta. Sin embargo, la principal ventaja de las matrices homogéneas reside en su capacidad de representación conjunta de posiciones y orientaciones, por lo cual vamos a tener dos formas de trabajar con las matrices de transformación, en las cuales podemos realizar primero una rotación seguida de una traslación, o bien podemos realizar primero una traslación seguida de una rotación. Debemos de tomar en cuenta que si nosotros realizamos primero una rotación y después una traslación, esto va a ser diferente a que si primero realizamos una traslación y posteriormente realizamos una rotación. Para cada una de estas localizaciones, posiciones y orientación, tenemos la definición de cada una de las matrices de transformación homogénea. Observamos que si primero realizamos una rotación y después una traslación, lo que vamos a tener son en el primer espacio las matrices de rotación que ya conocemos en X, en Y y en Z, y en el apartado de traslación vamos a colocar justamente las coordenadas de traslación en X, en Y y en Z para cada una de las matrices de transformación homogénea. Sin embargo, si realizamos primero la traslación y posteriormente realizamos una rotación, observamos que nuevamente tenemos en el apartado de la matriz de rotación cada una de las matrices de rotación en X, en Y y en Z. Sin embargo, ahora en el apartado de traslación tenemos ahora cada una de las componentes de la proyección de nuestro vector con respecto a cada uno de los ejes. Esto es diferente cuando tenemos una traslación seguida de una rotación en X, o bien una traslación seguida de una rotación en Y, finalmente una traslación seguida de una rotación en Z. Observemos que para cada uno de ellos la coordenada se mantiene, la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z para cada una de sus traslaciones. Un ejemplo de esto es que si nosotros primero realizamos una rotación seguida de una traslación, sería de la siguiente manera. Partiendo desde nuestra trama absoluta, si nosotros realizamos un giro de 90 grados sobre el eje X, teniendo esta trama, la trama relativa X, Y y Z', vamos a tener esta orientación. Ahora, si a partir de esta orientación nosotros trasladamos 8 en X, 4 en Y, y 12 en Z, llegaríamos a esta orientación y posición. De aquí, si nosotros conocemos el vector R con respecto a esta trama relativa X, Y, Z', entonces podemos encontrar un PDA que nos lleva desde el origen de nuestra trama absoluta hasta nuestro vector posición R con respecto a esta trama relativa, que es este vector verde, por medio de la siguiente operación. Observemos que tenemos una rotación de 90 grados sobre el eje X, así es que aquí tenemos una matriz de rotación sobre el eje X y evaluado ya en 90 grados tenemos el coseno de 90 que es 0, el seno de 90 que es 1, el menos seno de 90 que es menos 1 y el coseno de 90 que es 0. En la posición de traslación tenemos el vector que nos lleva desde el origen de la trama absoluta hasta el origen de la trama relativa, que es 8 menos 4 y 12, colocando también su factor de escala igual a 1. Posteriormente multiplicamos por el vector R con respecto a la trama relativa que ya se encuentra rotada y trasladada, que es menos 3, 4 y 11, aumentando un 1. Y finalmente, realizando esta operación, nosotros conocemos el vector posición con respecto a la trama absoluta, teniendo como resultado 5, 7 y 16. Sin embargo, este resultado va a cambiar si nosotros realizamos primero una traslación y posteriormente realizamos una rotación. Observemos que ahora, si nosotros primero realizamos una traslación 8 en X, 4 en Y y 12 en Z, vamos a tener una trama relativa X, Y, Z' en esta posición con respecto a la trama absoluta. Y ahora, si nosotros giramos 90 grados alrededor del eje X, que sería este eje girando sobre la trama absoluta, y si nosotros giramos 90 grados, llevamos nuestra trama trasladada hasta esta orientación.
A partir de aquí, si nosotros conocemos este mismo vector que teníamos anteriormente aquí con respecto a la trama relativa x, y, z, b', que es este vector verde con coordenadas -3, 4 y -11 con respecto a la trama relativa, entonces ahora lo que vamos a realizar es esta operación. Teniendo nuevamente en la primera posición la matriz de rotación sobre el eje x evaluada en 90 grados. Sin embargo, ahora observemos que el vector de traslación ha cambiado y ahora tenemos las coordenadas 8, -12 y -4. Esto multiplicado nuevamente por el vector r con respecto a la trama relativa, que es -3, 4 y 11, lo mismo que tenemos aquí. Y ahora como resultado tenemos un vector PDA con respecto a la trama absoluta, 5, -1 y 0. Podemos observar que los resultados son completamente diferentes. Y bien, por el momento ha sido todo. En el siguiente video vamos a ver unos ejemplos sobre el uso de las transformaciones homogéneas.